Bienvenidos amigos a su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día para todos ustedes, para todos nosotros. Hoy día miércoles 21 de enero, ya saben ustedes de qué año. Pasando el tiempo, disfrutándolo, o cómo lo estás pasando tú. ¿Ya estás entrenándote para la felicidad? Ya sabes que la felicidad no es un regalo, la felicidad es una conquista, pero depende única y exclusivamente de ti. Cuando eres dueño de tu propia felicidad, las cosas comienzan a marchar. Esa es la ley de la atracción. Y yo siempre digo, ¿no? El mejor agradecimiento que puede tener cualquier individuo es ser feliz. Es mejor que la oración. Yo no digo que la oración no sea buena, pero uno lo demuestra con el sentimiento que la felicidad es una maravilla. Ser feliz siempre, ser constante, es decirle gracias, Dios mío, te pasaste. Qué bonito es este mundo que has inventado para mí. Yo en este momento estoy en la selva un ratito y hace unos cuantos minutos nada más estaba lloviendo y ahora pasó la lluvia que habrá durado 5 minutos y ya hay un sol bonito, agradable. Ay, esto es vida. A mí me encanta la selva, eso es inherente en mí, eso me da a mí mucha felicidad. Bueno, el día de ayer estuvimos tocando un tema que no es mi concepto, no es lo que yo creo, ni nada por el estilo, que es importantísimo en nuestra vida diaria. Estuvimos hablando de la magia sexual, de qué significa transmutar, qué significa mutar, esa transformación física, fisiológica y también psicológica, porque para eso es, en todo te ayuda y en todo te perjudica, porque acuérdense que cuando vino la serpiente, porque hay 2 tipos de serpiente, la serpiente buena y la serpiente mala, y entonces cuando vino la serpiente y entramos en tentación, ahí es donde comenzamos a tener problemas, ¿no? La serpiente es la representación de nuestra columna vertebral, el día de ayer lo dijimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? El mal vino precisamente por la serpiente, y la serpiente no es que hay que verla pues tal cual, ¿no? Hay que saber descifrarlo, hay que verlo con el espíritu de la letra, no con la letra muerta. Y entonces, ¿qué significó en ese tiempo? Levantar la serpiente es de abajo para arriba, hay que levantarla, ¿no? Entonces cayó la serpiente, es de arriba para abajo. Entonces esa es la serpiente de arriba para abajo, la que nos dio malos consejos, que es un simbolismo, ya lo sabemos, ¿no? Y entonces el hombre y la mujer comenzaron ¿a qué? A descuidar esa alma cristalina que nosotros tenemos en el semen. Y entonces, como nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros hemos venido a crear. Lamentablemente, eso es lo que significa el árbol del bien y del mal. Ustedes comienzan a ver y a darse cuenta de que el hombre, su parte viril, su parte sexual, cuando hay erección, se parece a un árbol, ¿no? El tronco y las hojas, las ramas, son las vellosidades. Entonces a eso se referían, ese es el simbolismo del árbol del bien y del mal. Y entonces, ¿en dónde está el mal? ¿En dónde radica el mal? Porque a nosotros, los ángeles, ya nos habían instruido de cómo es que se tenía que hacer con Eva. Ya nos habían dicho, y entonces nosotros todos vivíamos bien, y no había ningún problema, y todos vivían en el paraíso.
Pero el problema fue cuando nos dejamos llevar y decidimos utilizar el sexo de una manera equivocada, perdiendo el mercurio, perdiendo la fuente. Ahora le dicen el azufre, claro, pues no, por eso es que se dice que nosotros somos un laboratorio. Y eso es cierto, es el azufre. Entonces, ahí es donde comenzamos a tener problemas, como el semen es ahí donde nosotros cristalizamos el alma. Por eso es que Jesús el Cristo decía, con paciencia poseeréis vuestras almas. Lo que hicimos fue crear a los 7 pecados capitales: la ira, la envidia, la codicia, la lujuria, la gula, etcétera, etcétera. Comenzamos a crear. ¿Por qué? Porque comenzamos a perder esa energía cósmica, esa energía crística, esa energía divina, la comenzamos a perder. Y entonces que nosotros que habíamos venido por conciencia, que habíamos venido a despertar la conciencia en base a las experiencias, encima creamos los defectos. O sea que ahora, para tener conciencia, primero hay que eliminar a los defectos. Entonces uno lo ve como algo bastante difícil. Ahora pues lo llaman la Matrix, ¿no? Y entonces uno muchas veces utiliza esa palabra como para que uno pueda entender lo que viene a ser el inconsciente colectivo, que la Matrix no es otra cosa que tu forma equivocada de ver a la vida. Y no lo podemos ver porque a la mente la envuelve esos defectos que nosotros mismos hemos creado con el sexo mal hecho. Así, entonces no podemos salir, por supuesto, si nosotros hemos usado mal el sexo, para poder salir de eso que se llama Matrix, para poder salir, entonces hay que hacer el sexo bien hecho, eso es todo, nada más. No, bueno, uno dice nada más, pero así hace un rato estaba conversando con un buen amigo mío y que yo le decía, ¿no? Uno puede empezar sin ese tipo de magia, pero uno no puede terminar sin esa magia. Es así. Cada uno de nosotros puede vivir, te esperan años, te pueden esperar años, pero el que sabe ya comienza a tener responsabilidades, pues. Y entonces las cosas no es que ya así nomás, no. Ya sabes para qué has venido. Acá yo tengo un apunte de algo bien simpático que deberías de preguntarte tú también, porque ya te imaginarás a quién se lo dijeron. Y entonces, esto es lo que tú deberías de preguntarte. Que va a llegar el momento en que te van a preguntar, ¿cuál es tu objetivo en esta vida? ¿Cuál es el objetivo en esta vida para ti? Entonces, pues tú, cuando te pregunten, tú no le vas a decir, pues ya yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero terreno, o yo quiero un buen trabajo. Eso es parte de la vida. Eso no es el objetivo final. Por supuesto que uno necesita su casa, su carro, su terreno, etcétera, etcétera. Lo que yo lo llamo los juguetitos. Pero todo esto es una, ¿qué te puedo decir? Es una evolución, son momentos, son tiempos en que cuando ya uno va avanzando en estos capítulos de la vida, eso ya ni te interesa. ¿Por qué? Porque ya lo tienes. ¿Ves? Entonces uno se tiene que poner a pensar eso, ¿no? A ver, en definitiva, siéntate, ponte a filosofar contigo mismo y comienza a decirte tú, ¿para qué has venido a este mundo? ¿Qué es lo que quieres? Yo me acuerdo que yo tenía un familiar muy cercano a mí, muy querido por mí, bien cercano, y estaba en malos pasos, pues, ¿no? Estaba en el vicio y no sé qué tanto. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Porque a todos nos pasa, así estés tú en el peor de tus momentos, así estés en el peor de tus momentos, así estés llorando todos los días. Nosotros tenemos un objetivo. Y entonces él estaba con sus amigos ahí, pues, con la copa, con el cigarro extraño, etcétera, etcétera. Y era de madrugada, en una de esas lo mandan a comprar más cigarros, va, camina a la tienda, compra y ya se estaba sintiendo mareado y en una de esas, en el medio de la pista, felizmente que era de madrugada, pues no pasaban muchos carros, en el medio de la pista se desmaya.
sus amigos agarran, lo llevan, lo meten al carro, oye, le dicen su nombre, lo tratan ya lo llevaron a su casa y me llaman a mí al día siguiente y lo voy a visitar, que estaba en cama. Y entonces él me dice, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Que yo, estando en el medio de la pista, me preguntaron, una voz, no vi a nadie, pero yo sí me vi a mí mismo, mirando para la izquierda, mirando para la derecha, y del cielo vino una voz que me decía, ¿y qué sabes de la Biblia? Y él pues no sabía nada de la Biblia, se quedó calladito, estuvo rebuscando dentro de su mente y no encontró nada, y entonces esa misma voz le dijo, usted no sabe nada, y ¡juac! Ya se despertó, pero seguía con los mareos, ya tenía conciencia de que su cuerpo físico estaba intoxicado. ¿Por qué les cuento esto? No de chismoso, no es un chisme, sino de que se los cuento porque uno tiene que ir entendiendo que uno puede ir en malos pasos, uno puede estar en otra vía, uno puede estar en otra ruta, uno puede estar... El camino amarillo no es su prioridad, ni siquiera sabe que existe, pero Dios está ahí. Siempre Él va a decir, espérate un ratito, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces cuando uno individualmente solamente piensa, y no, ya saben cuál de ustedes es mi idea, ¿no? La casa, el carro y todo eso son necesarios, pero no es lo primero y no es la prioridad. Y hay formas de conseguirlo, por eso estamos estudiando esto. Entonces, si a uno le preguntan, ¿qué sabes de la Biblia? Quiere decir, ¿qué sabes de la vida? Ahora has leído, porque tú puedes leer, él comenzó a leer la Biblia, para que no se volviera a desmayar. Él comenzó a leer la Biblia, pero él veía la letra muerta. ¿Por qué? Porque no sabía nada. Menos que iba a saber de que tenía que entender el espíritu de la letra. Entonces, así la vida, ¿no? Entonces, poco a poco, pues porque esto es un asunto educativo, esto es un asunto que toma tiempo, por eso que a nosotros nos dan varias existencias y no por eso podemos decir, ya que estoy en esto, ya hasta aquí nomás me quedo y en la próxima existencia lo hago. No es así. ¿Por qué? Porque la vida te mete en problemas y te mete en iniciaciones. Las iniciaciones vienen a ser problemas, pero que tienen una respuesta de acuerdo a tu actitud. En cambio, uno muchas veces por las malas decisiones se meten en problemas. Y ahí no vale de que por favorcito, Señor, hazme el milagrito. Ahí no vale. Una cosa es una iniciación. Las iniciaciones las vamos a pasar todos nosotros. Nada que yo creo en Dios o que no creo en Dios. Eso no tiene nada que ver. Porque todos hemos venido para eso. A todos en algún momento, bueno o malo de nuestra existencia, nos van a preguntar eso. ¿Cuál crees tú que es el significado de la vida? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es tu plan? Y vuelvo a reiterarte, esto yo no te estoy metiendo a los aleluyas, ni a las oraciones nada más, ni a la cucufatería. No. Siempre hablo yo del equilibrio. Porque cuando se dice buscad el reino de los cielos y el resto te será dado por añadidura, o darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, siempre te habla de equilibrio. Porque si eres dueño de un cuerpo físico, tienes que tener, y es de materia, tú tienes que tener materia para abrigarlo, alimentarlo, darle un techo y lo que viene para que te eduquen a ser Dios cuando tengas hijos. Porque cuando tú eres padre, estás haciendo el papel de Dios. Entonces, tiene un sentido, eso es lo que a nosotros nos falta, ¿no? La alta percepción. Nunca pierdas de vista la casa, el carro y todo ese tipo de cosas. Nunca lo pierdas de vista, eso está bien, eso es normal. Es más, cuando uno pierde las ganas de todo eso, se amontona, te deprimes, como que ya no tienes nada más que hacer. O sea, ¿ves? Hay que entender las cosas con claridad. A eso le llamo yo la alta percepción. Pero si te vas a dedicar, pues que yo quiero esto, que yo quiero aquello, que yo quiero un barco, que yo quiero... Y si te vas a dedicar a eso, entonces va a llegar un momento en que vas a entender
que eso no es la vida. ¿Ves? Que eso no es, que la vida es un equilibrio, que hay una dualidad, sí. Ese es el árbol del bien y del mal, que hay una dualidad, pero uno tiene que vencer a esa dualidad. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir entendiendo que estamos en desventaja, que nosotros creamos los defectos ¿con qué? Con eyaculando. La mujer llegando al orgasmo. Y nosotros sentimos placer por ello. Y no nos damos cuenta que guardarlo es lo mejor que nos puede pasar, porque uno dice, pero no, cuando está acostumbrado a ese tipo de cosas, a la expulsión y a eso que se siente en unos cuantos segundos, creen que eso es verdadero placer. No, en la medida en que uno va entendiendo esto, comprendiendo, volviéndote más efervescente, comienzas a despertar la conciencia, ¿verdad? Comienzas a despertar la conciencia, comienzas a amar a tu pareja de verdad, comienzas a entender ya qué significa eso, ya no lo quieres perder o ya no la quieres perder. Y después todo el día estás con besitos y abracitos, qué linda que es esa vida. Van a haber problemas, sí, pero que sean iniciaciones. Y escúchame bien, cuando yo he hablado de iniciaciones, uno cree que son pruebas que cualquiera lo puede pasar. No. Hay pruebas para tu nivel, hay pruebas para mi nivel, hay pruebas para el nivel de otra persona que esté mucho más avanzada que nosotros dos, y así. O sea, por eso es que se dice de que ahí viene este asunto de que te quitan una cruz y te dan una cruz más pesada. ¿Por qué? Porque ya tienes la fuerza suficiente para poder cargar algo mejor. Y eso te hace subir de nivel. Pero uno lo ve, pero si me van a poner la cruz, una cruz más pesada, uno lo ve como que, pucha, que ahora todavía no había terminado de salir de una y ahora me meten con otra. No, porque ese nivel del que yo te hablo, que tienes que cargar esa cruz, primero te dan vacaciones. Segundo, te suben tu sueldo. Tercero, trabajas menos y ganas el triple. Y después del triple ganas más. Y después de eso, si te vuelven a cambiar de cruz, ganas más sueldo. Y ojo, cuando yo te hablo de sueldo, yo te hablo de abundancia, te hablo de platita, te hablo de dinero contante y sonante. Por si acaso, por si acasito. Darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es del Dios, el equilibrio. Entonces, esas iniciaciones de las que se hablan, y dice el maestro Wiracocha que esas iniciaciones son hormonales, que son pruebas. ¿Por qué se refiere a las hormonales? Porque esas hormonas, que son las vitaminas, cuando uno come, va a tener vitaminas. Esas vitaminas, cuando uno hace la magia sexual, cuando uno hace la transmutación sexual, esas vitaminas se transforman en hormonas. Esas hormonas comienzan a subir. Primero comienzan a ver tus mitocondrias y tus mitocondrias comienzan a energizarse. Ya no se convierten en atómicas, sino en electrónicas, y ya comienzas a tener una fuerza mayor, ya sea biológica, ya sea electrónica, como te dije, ya sea mental, ya sea emocional, más fuerza. Ya tienes más equilibrio. Ya puedes soportar pruebas más grandes. Porque cuando uno no tiene ese nivel hormonal, que es gracias a la pareja, porque eso solo uno no lo puede hacer, cuando uno tiene ese nivel hormonal, te ponen unas pruebas que son bien difíciles, pero bien difíciles, y que pueden afectar tu psicología si es que no estás preparado. Pero jamás, y escúchame bien, jamás te ponen iniciaciones que tú no puedas pasar. Es imposible, porque de eso se encarga tu íntimo, tu Padre que está en secreto, tu Espíritu Santo, y se lo encarga a Lucifer, que es la sombra de Dios, que es la sombra del Cristo. Y uno dice, Lucifer es el diablo. No, Lucifer no es el diablo. Nosotros no sabemos mucho de las características de lo etéreo, de las entidades etéreas. Lucifer es el héroe. Lucifer significa luz y fuego. No es el diablo, no es las tinieblas. No, señor.
es nuestro entrenador psicológico. Entonces, el Cristo, porque cada uno de nosotros tiene un Cristo niño, niñito dentro, o el ser, o el Padre que está en secreto, él le dice a Lucifer, ¿en qué parte de la tarea estás tú? ¿En qué parte de la tarea estoy yo? ¿En qué parte de la tarea estamos nosotros? ¿Y qué es lo que quiere él que pasemos? ¿Qué prueba pasemos? Porque eso por su alta investidura él no lo puede hacer. Lucifer sí. Entonces uno tiene que ir entendiendo que todo esto es un organigrama, es un conjunto, es un gran juego de monopolio. Y por eso que yo siempre digo, no lo tomes en serio. Es algo así como que si estuviéramos ya nos han mandado a Hollywood, a todos nosotros, y estamos haciendo una película, ¿ya? Y entonces viene el director de la película y viene ya, comienza, ¡acción! Y todo el mundo comienza a fingir y a hacer que su personalidad sea esto o aquello. Y entonces ya ahí tienes enemigos, ahí tienes amigos, ahí tienes hijos, ahí tienes, en fin, de todo. Y después de repente dice el director de orquesta, ¡corten! Entonces todos nosotros dejamos de hacer lo que estamos fingiendo hacer y volvemos a ser angelitos y volvemos a ser amigos y volvemos y todo, y no pasó nada. Al día siguiente nuevamente el director de orquesta vuelve a lo suyo. Eso es la vida, no te lo tomes en serio. Es un show. De verdad, la vida es un show. Cuando uno se lo toma muy en serio, muy a pecho, las cosas comienzan a... Esas son las iniciaciones, ¿ah? Esas son las iniciaciones. Entonces uno, en la medida en que uno ya va entendiendo cómo son las iniciaciones, primero tiene que entender de que no te vas a morir. Y si te mueres, por último, ¿qué va a pasar? No termina de morir. Se irá tu cuerpo físico, pero no te vas tú. Y viene otra, y el show sigue después con otro cuerpo. O sea, ¿a qué le tienes miedo? Ahí es donde uno comienza a autoobservarse, pues, ¿no? Ahí es donde uno comienza a decir, aguanta, ¿qué es lo que soy yo? ¿Cómo es, no? Uno comienza... Entonces, de aquí, esa es la pregunta. Llega el momento en que te preguntan, ¿cuál es tu objetivo en esta vida? Y si tú ya conseguiste tu primer objetivo de casa, carro, terreno, ¿cuál es tu objetivo ahora? ¿Otra casa? ¿Otro carro? ¿Otro? ¿Te das cuenta? Por eso es de que ese es, ¿cómo se llama? La piedra de Sisipo, ¿no? Sisipo es el héroe Herculeo que agarraba una roca y la subía por un cerro. Y cuando ya iba a llegar a la punta del cerro, cuando ya iba a llegar a la meta, se le deslizaba de alguna manera la roca y otra vez caía y otra vez empezaba de nuevo. Así estamos nosotros, con la casa, con el carro, y etcétera, etcétera. Y entonces comenzamos a tener ilusiones y no utilizamos pues la imaginación ni la visualización como debe de ser. Y entonces, ¿por qué? Porque uno tiene que tener otro tipo de apetencias, porque si no lo haces por las buenas, igualito Lucifer viene y te comienza a pasar una nueva película. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Entonces, este asunto de la magia sexual es muy importante. Uno puede decir, es un tema, bueno, que si es que quiere uno lo hace. Yo no creo en esas cosas, yo sí creo en esas cosas. El asunto está en que, ¿sabes qué? A todos nosotros se nos obliga a pasar la voz, a todos nosotros tenemos que saber de este conocimiento, todititos. Este mundo no se acaba hasta que todo el mundo no sepa de esto. Entonces hay gente que sabe, pero no lo coge, no lo escoge, menos lo practica, no le interesa, no lo cree, y bueno, allá ellos, pero ya saben. Entonces a la hora que de repente nos vayamos de acá y lo juzgan en Los Ángeles, lo juzgan, ay, pero yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? ¿No lo escuchaste? Guillermo lo dijo, o sabe Dios, hay tanta gente que está cometida en esto, que está ayudando y está colaborando, y entonces pero no lo escuchaste de fulano, de sutano, de mengano, ¿no lo escuchaste? Sí lo escuché, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no lo hiciste? No, es que yo no creía. Pero sabías, ¿no es cierto? Pero sabías. Entonces aquí el asunto no está en que yo no creía. Ya te llegó la información, tú la desechaste, es tu responsabilidad. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir entendiendo que esto de las hormonas es fundamental.
es principalísimo, es vital. No es una cosa así nada más que porque sí. Por eso que yo cuando escucho que salieron quistecitos en los ovarios y de repente por ahí quieren quitarte los ovarios, uy. Entonces así es la ciencia, pues, ¿no? Todo es dinero y todo es crónico. Todo es operación y todo es crónico. Entonces uno que no sabe se deja llevar o por miedo o qué sé yo, y así no son las cosas. Esa no es la realidad. Esa no es la realidad. ¿Por qué? Porque ahí está tu siguiente peldaño. Por ahí es donde pasas tú tus iniciaciones. Cuando no tienes ovarios o cuando tienes problemas prostáticos, ahí comienzas a tener una serie de problemas. ¿Por qué? Porque no estás utilizando bien tu energía. Porque esa energía es la que se tiene que usar, para tener las hormonas que el cuerpo necesita. Ahora bien, vamos a seguir hablando de más, Vamos a seguir hablando de más. Porque esto de las iniciaciones no se queda ahí, pero tengo que recordarte que estamos en oferta, pues no. Nuestras ofertas vienen a ser el Vitalka, que ya lo conoces muy bien, el Soycoc, que ahora se llama Soycoc, que era el Calcoc, y las cápsulas de curarina atomizada, que viene a ser el Cura Plus, que cuesta normalmente 134 soles, ahora a 100 soles en oferta. Y nuestro aceite de oliva extra virgen, que tiene 0.4 de acidez, que es prensado en frío, precio de introducción 55 soles. Pruébalo, vas a ver que es más verde de lo que tú estás acostumbrado a ver, tiene un aroma frutal, tiene un pequeño amargor y el picor que a la hora que lo estás pasando, en la garganta vas a sentir un picor. Ese es el verídico, ese es el original. Y te sirve, ya te he dicho, para los colesteroles, te sirve para, no, es antiinflamatorio, antioxidante, para la presión arterial, te mejora la digestión, una maravilla. Ya no voy a seguir hablando de eso porque ya tú ya lo debes de saber. ¿Ya? Entonces todas estas ofertas te las puedes encontrar en Girón Las Camelias 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313, 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Nuestra atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, yo tengo abierta acá mi Biblia. No podemos estar hablando mucho acerca de ello, pero sí quisiera tocar un pequeño punto para que uno pueda entender qué cosa es en realidad el simbolismo de la Biblia, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, le dice pues que Juan escribió el Apocalipsis, porque a él se lo dieron en espíritu, y cuando él habla de en espíritu, porque yo estuve acá en nombre de Dios, pero era porque a él le habían dicho, no es que los profetas sean enviados de Dios y que ya hay de ahí, no, los profetas es cualquiera de nosotros, que aprende a desdoblarse en astral, que aprende la meditación, que aprende a resolver el mundo de los sueños. Oye, todo te hablan qué vitamina no debes, te está faltando, qué es lo que no debes de comer, todo te hablan. Cuando estás a punto de enfermarte, ellos te hablan, te dicen esto es lo que no tienes que hacer. Ahorita estuve hablando con un amigo aquí en la selva que me hablaba pues de el plátano, cuando uno come plátano, que para los niños siempre lo recomiendan como wow, ¿no? Como ese que te suplanta la leche, como si la leche fuera gran cosa. La única leche verídica y original para nosotros es la leche materna, después la leche de vaca no sirve. Entonces su señora es venezolana, es doctora en Venezuela. Y entonces su hijo está contando él que es hiperactivo. Entonces ese hijo hiperactivo, ellos le daban 2 o 3 platanitos de seda todos los días. Y por ahí alguien le dijo, deja de darle plátano de seda y después me cuentas. Y entonces efectivamente, él no le da azúcares, porque si es hiperactivo, tú le das azúcares o golosina, lo vas a tener, no es hiper, va a ser recontra hiper. Y entonces dejó de darle pues el plátano de seda, que es dulce, que de todas maneras tiene dulce, y dice que a las 9, porque él se quedaba hasta las 12, hasta la 1,
y quería, después de haber cenado bien, todavía quería más, se levantaba en la madrugada y quería comer más. O sea, tenía un problema. Le quitó los plátanos, que quién va a pensar pues que son los plátanos. Le quitó los plátanos, 2, 3 plátanos diarios que comía él todos los días, porque por acá plátano y piña toda la vida hay, nunca para, siempre hay. Y a partir de ahí, no es que se le haya quitado la hipersensibilidad, todavía tenía una alegría tremenda el niño, porque dice que cuando sale a la calle saluda a todo el mundo y a todo el mundo quiere abrazar. Entonces, y eso es bueno, pues para su alma es linda. Entonces, pero que él se dormía a las 12, 1 de la mañana y no dormía bien, dejó de comer plátano y a las 9 de la noche ya pedía cama, se privaba hasta el día siguiente. ¡Qué bendición! ¿Tú qué sabes? ¿Yo qué sé? ¿Cómo sabemos nosotros que el truco era el plátano? Dios se encarga. Te pasan la voz. Un detallito que uno, ¿qué se va a imaginar? Ándate al médico más, con la mejor reputación del mundo y nunca te va a decir que el plátano lo pone hiperactivo. Pero sin embargo, él lo recibió. Y ojo, escúchame bien, él no es espiritualista, él no se desdobla, él no, nada. ¿Por qué? Porque así es Dios con todos nosotros. Crea milagros que cuando uno le hace caso, las cosas funcionan. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Las cosas simples de la vida se pueden hacer milagrosas constantemente, siempre y cuando uno haga caso, ponga oídos y listo. Entonces, cuando yo te hablo, pues, volviendo a lo que es el Apocalipsis y Juan, entonces uno ve el Apocalipsis como que las guerras, las matanzas, y como que ya el fin de la era y todo lo demás. Porque la gente dice el fin del mundo. No, el fin del mundo todavía le faltan miles de miles. ¿No? El fin de la era, sabe Dios, pero ese sí no está tan lejos. Entonces, ese fin de la era no es exactamente lo que te habla el Apocalipsis, que es el final, no. Es más bien el mapa. Es por dónde tienes que caminar, porque te habla de que le decía a Juan que se le aparecieron pues 7 ángeles, que los 7 candelabros y que las 7 iglesias, y todo va a lo de las 7 iglesias. Pero estas 7 iglesias, ¿qué son? Ahí está el simbolismo hermoso de la pirámide, que son los 7 cuerpos. Una pirámide es un símbolo espiritual bello, esotérico, que significa esas 4 partes: el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral y el cuerpo mental, que son las partes, los cuerpos inferiores de nosotros. Ahí está incluido nuestro cuerpo físico. Y después viene ese triángulo, ¿no? Ese triángulo que viene a ser los cuerpos superiores: el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Esos 7 cuerpos son las 7 iglesias. O sea, somos cada uno de los 7,000 y pico de millones de habitantes de todo el mundo. O sea, individualmente nosotros tenemos 7 iglesias. Son 7 cuerpos, porque uno anda creyendo que la mente es el cerebro y no nos damos cuenta que el cuerpo mental tiene cabeza, tronco, extremidades, uñas, pestañas, boca, nariz, todo eso tiene. Es un cuerpo. Es un cuerpo, por eso es que el cerebro recibe la información de que la uña del pie izquierdo, que es lo más lejos que hay de la cabeza, algo le pasa, tiene hongos y no sé qué. No es porque recibe la información de los nervios, que también los utiliza. También utiliza el sistema nervioso, pero ¿quién le pasa la información al cerebro? El cuerpo mental. Entonces, así como ahí tenemos ese cuerpo mental, tenemos el cuerpo físico, que ya de sobra lo conocemos. Bueno, decimos que lo conocemos, pero en realidad no. El cuerpo vital, que también es lo mismo, el astral, y etcétera, etcétera. Entonces, esos 7 cuerpos tienes que levantarle la serpiente. Y eso es lo que quiere decir el Apocalipsis con las 7 iglesias. Y para levantar la serpiente tiene que haber magia sexual. Y entonces para eso tienen que haber iniciaciones. Y yo te voy a decir, ya que entramos en el tema esotérico, yo te voy a decir, a ver, acá dice, por ejemplo,
Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, o sea, Efeso es el cuerpo físico, ¿ya? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Así empezamos todos nosotros, pues. Tenemos que ser pacientes. Y que no puedes soportar los malos, no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen su ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Eso nos pasa a todos nosotros, por eso que nos llaman los buscadores, por eso que tú estás escuchando todavía este tipo de temas. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya, eso tienes que resolverlo tú mismo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré prontito a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborrece, bueno, ya el resto, ya, el que tiene oídos para oír, que oiga, y todo lo demás. Entonces, ¿qué es esto de la Efeso? Están hablando del principio, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar nuestro cuerpo físico. Y todos nosotros somos buscadores. Y el buscador tiene que tener mucha paciencia. Yo te he contado que yo he estado en todas las religiones y yo me he metido a todos esos centros esotéricos y hasta que encajé y encontré lo que yo tenía, lo que yo era. Porque cada uno de nosotros tiene su iglesia en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros, porque uno puede decir, no, que yo soy Rosacruz, que yo soy masón, que yo soy... Uno puede decir eso, no, pero cada uno de nosotros, todos esos son lo mismo, por si acaso. Son lo mismo y todos son enviados de Dios, que después se degeneran, ya, esa es otra cosa, porque todo lo que sube tiene que bajar, y sí se degenera porque no está a nombre de maestros, sino que está a nombre de seres humanos. Y entonces uno dice, no, pero los gnósticos son así, no, pero los rosacruces son así, no, que no, es que esa gente, esas personas todavía están en su proceso, pues, entonces uno no puede decir que todos son iguales. O sea, el conocimiento es divino. Entonces tú eres, no sé yo, gnóstico, tú eres Rosacruz, tú eres masón, tú eres budista, tú eres, no lo sé, pero cada uno de nosotros tiene su iglesia. ¿Ya? Cada uno tiene su iglesia. Entonces uno tiene que ir entendiendo qué son las iglesias. Entonces, ¿y qué significa esto lo de la serpiente? Yo te lo tengo que contar. La serpiente se le llama la Kundalini. Cuando uno despierta la Kundalini, tú has visto, por ejemplo, no te preocupes, si no podemos alcanzar el tiempo, mañana continuamos. Tú ves, por ejemplo, de que Jesús el Cristo hacía sus imposiciones de mano y curaba a la gente. Es más, una vez le tocaron el manto y sintió que su energía salía. Y a pesar de que estaba entre la muchedumbre, y todavía uno de los apóstoles le dijo, oye, pero alguien me ha tocado, pero si estamos en medio de la muchedumbre, no, he sentido poder salir de mí. Y entonces vino la señora, una mujer que estaba ahí enferma, y le dijo, no, disculpen, por favor, perdóname, disculpen, sino que yo estoy enferma, y yo tenía fe en que tocarte nada más me iba a curar. Y me he curado, de verdad. Y entonces Jesús le dijo, tu fe te ha curado. Porque uno anda creyendo de que uno no aporta nada. La mujer se curó porque ella tenía fe, que ya eso es aperturar al sistema inmunológico. Y ahora la otra parte. Cuando Jesús el Cristo ponía la mano y curaba a la gente, es porque había despertado la Kundalini. ¿Qué es la Kundalini? Nosotros somos Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. El Padre es el ser, el Padre que está en secreto. El Hijo eres tú como alma, yo como alma. Y el Espíritu Santo es femenino, que es la Madre Divina. En otros lugares le llaman la Kundalini. Por eso es que ayer te dije que la oficina que atiende las energías sexuales es de la Madre Divina. Que en el Oriente le llaman Kundalini porque no saben qué otro nombre, cómo se descifra Kundalini. Entonces occidentalmente le tenemos que decir Kundalini. ¿En dónde se hospeda en nuestro cuerpo? Porque acuérdate que tenemos 7 cuerpos. ¿En dónde se hospeda? En el coxis.
Por eso es que cuando te hablan de cosas sagradas, como dicen es sacrosanto. ¿Por qué? Porque el coxis es el hueso sacro. Y ahí es donde arranca. Y de ahí es donde está. Entonces Jesús había despertado su kundalini y entonces él podía hacer las imposiciones de mano y gracias a la energía de la kundalini, entonces podía curar. Hay mucha gente que yo sé, yo mismo me incluyo, cuando yo recién empecé en esto, yo hacía imposiciones de mano y me lo prohibieron. Y entonces, cuando uno hace eso, se enferma de 10 cosas a la misma vez. ¿Por qué? Porque hacer las imposiciones de mano sin haber despertado el hueso sacrosanto que viene a ser la kundalini, entonces eso tú curas, sí señor, sí cura, es verdad, sí señor, cualquiera puede curar a otra persona, sí es verdad, yo no te digo que no, pero ¿sabes cuál es tu problema? No es que cures y se va la enfermedad, no, tú curas a la otra persona, te dice gracias y toda su enfermedad entra a ti, a tu aura. Y perdóname la expresión, te fregaste. ¿Pero cómo? Pero yo estoy haciendo el trabajo de Dios. ¿Acaso Dios te dijo que lo hagas? Porque todos nosotros somos necios, Todos nosotros tenemos una respuesta para la mentira. Todos nosotros para la ignorancia. Pues yo he visto, porque yo he sido el primer ignorante, por eso es que sé. Por eso es que a mí felizmente me prohibieron y yo una vez más volví a hacerlo y mi mujer casi me pega. Felizmente que lo que tenía en la mano era la almohada y no me dolió. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la magia sexual y has hecho tu imposición de mano a X persona, eso está en tu aura, y como tú estás en el trabajo de la magia sexual con tu pareja, esa energía de la enfermedad de la persona que has estado curando circula entre tu pareja y tú. Y entonces cuando ya terminamos decía, tú has estado curando a alguien que le dolía tal cosa. Y era de verdad. ¿Por qué? Porque lo sentía. Y entonces no es justo que si uno no despierta la kundalini y para que te digan pues que uy qué bacán que eres porque cómo curas, pague los platos rotos tu mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué es que pasa para el otro lado? Por algo bien sencillo, porque todavía tú estás dando tu energía, no estás dando la energía de Dios como te cuentan en el cuento. Tú estás dando tu energía, no, esas son las energías del cosmos. ¿Cómo sabes tú? ¿Tú eres clarividente? No, y además que sí se curó. Yo no te digo que no se curan, yo sí te digo que sí, yo sé que sí se curan. Yo lo he hecho sin haber despertado la kundalini y yo no era gran cosa. Yo lo he hecho, yo sí te creo. Pero también, ¿por qué me prohibieron? Me prohibieron, ¿por qué? Porque tengo un padre que está en secreto, que egoísta. Él también quiere que los demás también aprendan de este tipo de cosas. El asunto es que todavía no estaba listo. Esa es la cuestión. Así se hacen las cosas. Entonces uno no puede decir yo estoy siguiendo los pasos del Cristo de esa manera. ¿Por qué? Mientras que tú no elimines a todos tus defectos, porque es la única forma en que la kundalini despierte, pero sí puedes utilizar a la kundalini para eliminar esos defectos, que el tema, como te digo, el tema es lindo. Esa misma energía, esa serpiente, esa misma energía te cura a ti. Esa misma serpiente puede curar a los demás. Esa misma serpiente te eleva. Esa misma serpiente hace de todo. Y tú puedes pedir en la magia sexual, tú puedes pedir algo que tú necesites y tú mismo te lo das. ¿Con qué? Con tu energía. Tú solamente haces la solicitud, eso llega al universo, el universo te lo devuelve y ya. Pero ese no es el tema, no te preocupes que si nos falta tiempo, mañana continuamos, no te preocupes, sino que tenemos que saber de todo. De todo, ¿para qué? Porque si a mí me falta algún detalle, se me olvida algo, te vas a perjudicar y vas a creer de que, como Guillermo dijo, ay, sí, es verdad que tú haces la imposición de mano y sí se cura y después tú te enfermas. Y ahí es donde vienen esas personas, porque yo los he visto y pucha, que qué difícil que es curarlos. Qué difícil que es curar. Ahí sí viene el baño de espinas, por ejemplo.
El baño de espinas, que cuesta un sencillo, porque uno cree que ver ese tipo de cosas. Por eso yo siempre digo, antes de que se enferme el cuerpo físico, se enferma tu aura. El cáncer es visto desde el aura. Cuando uno es clarividente, ve el cáncer que ya está encimita, entonces le dice, oye, toma esto para el cáncer, pero yo no tengo cáncer, toma. O hay veces no le dice para que no se enferme, porque escuchan cáncer y se desmayan. Y entonces todas esas enfermedades incipientemente están pululando y están dando vueltas en tu aura. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la parte electromagnética, por nuestras formas de pensar. Porque, ay, yo le tengo miedo al cáncer, me estoy cuidando, estoy tomando esto y el otro para el cáncer, y está el cáncer dando vueltas ahí, está rondando. ¿Por qué? Porque lo estás llamando, porque nosotros somos así. Esa es la ley de la atracción. El universo no sabe decir no. Entonces, cuando estas personas hacen las imposiciones de mano, eso se queda, esa enfermedad, sí, se la quitas a la otra persona, sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero eso no desaparece. Eso se impregna en tu aura. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Por ejemplo, haces eso 3, 4 veces. Y son 3, 4 enfermedades diferentes. Entonces tú te vas a algún médico que no sabe, que está despistado, y el médico pues te hace el control. Y entonces el médico te dice, señor, usted no tiene nada, pero me duele hasta el alma, ¿cómo que no voy a...? No, acá en la maquinita dice que usted no tiene nada. Debe ser el estrés, señor. Tome unas inyecciones para el estrés. Estás muerto en vida, eres un zombie. ¿Por qué? Porque esa energía que tú has sacado de esa otra persona está en tu aura y está que tiene los síntomas de esas enfermedades, pero que todavía no ha sido transmitida a la parte orgánica. Pero duele. Por eso es que el baño de espinas es excelente. Un sencillo, y muchas de esas enfermedades se van en ese baño de espinas, en ese bañito. Pero uno tiene que, ahora tomándolo en serio, uno tiene que entender qué es lo electromagnético. ¿Qué es lo electromagnético? ¿Ya? Y entonces de ahí es donde viene la enseñanza, esto de la Kundalini, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno transmuta, ¿no? Cuando uno tiene, tú te has dado cuenta, la primera vez que estás con tu pareja, la primera vez que tienes una intimidad, pero wow, pero es hermoso, pero es lindo, pero es bello. Y después te vas a ir dando cuenta cómo hasta tú te contagias de su forma de hablar, y ella se contagia de su forma de hablar. Mira, yo conozco una pareja que él ya se fue diabético, y ella no tenía nada. Ella se hacía chequeos y no tenía nada. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el señor era diabético, no tenían relaciones sexuales, pero dormían juntos. Ese simple hecho de dormir juntos hacía de que ella tuviera el síntoma de diabetes. Y ella no era diabética. Se hacían los análisis, se hacían los chequeos. Entonces, ¿para qué tomas medicina? Lo que tienes que hacer es una limpieza de tu aura y chao, y se acabó. Baño de espinas y listo, no necesitas gastar en nada más. Y así muchos de nosotros tenemos ese problema. Oye, ¿tú sabes por qué es que a mí me encanta recetar los geles? Estos geles que nosotros tenemos son una maravilla. Cuando hablamos de la transmutación, hablan del azufre que se tiene que transformar. ¿Tú sabes quiénes son los que se alimentan del azufre? Yo lo he dicho un montón de veces, ¿ah? Los riñones, en primer lugar, el hígado, en segundo lugar. Tú te echas Sativum en los riñones, lo estás alimentando de azufre. Tú te echas el Sativum o el Abuta en el hígado y lo estás llenando de azufre. Uno cree que esa parte de la piel no tiene nada que ver. La piel tiene un montón de cosas que ver. Entonces nosotros acá en este programa y en otros también ya estamos aprendiendo muchas cosas que no le doy bola porque no creo, yo no tengo dolor, ¿para qué voy a comprar? No entienden, no saben lo maravilloso que son esos estudios. En fin, bueno, entonces, aquí uno tiene que ir entendiendo. Cuando tú estás en la transmutación, en la magia sexual, ¿qué es lo que pasa? Comienzas a sentir una energía que no es de este planeta. Estás en el reino de los cielos. ¿Te has dado cuenta? Estás en el paraíso, ¿sí o no? Cuando los dos están ahí, están en el paraíso.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? En ese momento, como todo está hospedado, que hemos estudiado, que todas las energías cósmicas, ya no los voy a nombrar uno por uno, se meten por las mitocondrias, lo transforma para algo fisiológico, se da vueltas y el remanente y lo que sobra se queda en las partes, en las gónadas sexuales, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Ya? Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? No solamente con la magia sexual, reteniendo la energía, no solamente es para que se queda en las gónadas sexuales, sino que una vez que uno tiene esa actividad amorosa, todas las mitocondrias, ayer mencionamos, vamos a suponer que tenemos 100 mitocondrias, pero cuando pasa el tiempo se desgastan y nos quedamos con 20 mitocondrias dentro de un núcleo, ¿no? Porque son montones de mitocondrias que tenemos. ¿Ya? Entonces, esas mitocondrias en el sexo, en la magia sexual bien hechecita, comienzan a multiplicarse. Esos 20, porque ya no tienes 100, ya tienes 20 en cada mitocondria, ya son 30, ya son 40, ya son 50, ya van subiendo. ¿Ves? Ya van subiendo. Más energía. Y si el dinero es energía, estamos hablando de energía, ya después hablamos de la visualización, teniendo en cuenta esto, no solamente de las iniciaciones, ¿eh? Teniendo en cuenta esto. ¿Por qué es que nosotros ahora somos más vitales, somos más fuertes? Y eso comienza a hacer que tu corazón sea de otro level, tu cerebro, las neuronas de tu cerebro, porque también tenemos neuronas en los intestinos, en el corazón, las neuronas del cerebro que están dormidas comienzan a regenerarse. ¿Por qué? Por los vapores seminales, porque en ese momento, eso que está cristalizado ahí, a la hora que hay actividad amorosa, hay una activación, hay movimiento, entonces comienza uno a calentarse, y entonces esa parte del semen comienza, que es agua, o llamémoslo, bueno, lo llaman los esoteristas mercurio. Ese mercurio comienza a hervir, y eso que hierve se convierte en vapores seminales. Esos vapores seminales arrasan con todo, agarran todo tu cuerpo, mitocondrias, columna vertebral, ovarios, próstata, cerebro, todo lo agarran, ¿ya? Y entonces ahí hay una revolución en todo tu cuerpo. En un principio uno está pues 10 minutos, después 20, después 30, ¿sabe Dios? ¿Cómo estaremos pues, no? Eso es normal, eso es natural, pero después eso comienza a revolucionarte. ¿Ves? Y ese azufre que tu cuerpo necesita ya tiene más y comienza esa transformación en lo que viene a ser los mercurios. ¿Ya? Y entonces en esa fuerza, por eso es que se dice que las iniciaciones son hormonales. Las iniciaciones son hormonales. ¿Por qué? Porque cuando uno come, tiene que ver, mañana tendremos que hablar de las comidas, cuando uno come, tiene que tener mucho cuidado con las comidas, tiene que saber escoger sus comidas, tiene que hacer no solamente dieta, sino que tiene que hacer ayunos, que es muy importante porque con ese ayuno viene la autofagia y comienza uno a eliminar partes mórbidas dentro de nuestra iglesia, la Efeso. Comenzamos a eliminar y comenzamos a botar. Así que no es una cuestión solamente de espiritualidad y de orar y ahí nomás queda, no. Eso es lo que tenemos que conocer nosotros. Tenemos que saber nosotros. Entonces esa fuerza sexual no solamente es la actividad, sino es la comida, el tipo de comida. Cada vez que va pasando más tiempo que tú lleves a esta práctica, tú ya no puedes estar pues comiendo chancho, es imposible, no se puede comer chancho. Cuando uno trabaja en esto, es imposible, eso desde el principio te lo prohíben. Tú no puedes comer de noche. ¿Por qué? Porque si no, no hay digestión y eso se pudre hasta el día siguiente. Entonces a las 4 de la mañana que tú te levantas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a transmutar? Entonces uno tiene que ir entendiendo eso. La comida
A1, la que tú tienes que escoger, que te tienes que cuidar, ya esa comida es importante porque ahí vas a asimilar vitaminas. Cabeza fría, intestinos vacíos, pies calientes. Eso es salud. Entonces los intestinos siempre tienen que estar vacíos. ¿Por qué? Para que chupen las vitaminas de lo poco que comes. Porque nosotros nos hemos acostumbrado a comer mucha comida y entonces la transmutación como que no sirve. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas vitaminas que tú ya has asimilado quedan. Están en tu sangre, están en tu mitocondria, están en todos lados. Esa vitamina es la base para las hormonas. Si tú no tienes vitaminas, ¿qué hormonas vas a hacer? Porque, por ejemplo, yo conozco gente que dice que transmuta, que lo único que hace es no eyacular, o sabe Dios si será verdad o no, pero que consumen la pastillita azul. ¿Qué vas a transmutar con una química dentro de tu cuerpo? Que solamente lo único que hace es estimular la erección y después tienes como una semana como un borracho que se pasó de licor y tiene una resaca de 5 días. Entonces así tampoco, eso no es transmutar. Eso es sexo y no del bueno. Entonces las vitaminas ahí se transforman en hormonas. Entonces cuando uno tiene esas hormonas en el cuerpo, ¿sabes qué es lo que sucede? La maravilla de las maravillas. Ya eres más inteligente, ya eres más fuerte, ya eres más vital, ya estás con más ganas de hacer más cosas. Y entonces en esa alta percepción y en ese grado energético te viene un golpe psicológico que viene a hacer las pruebas que son las iniciaciones. Pero como tú ya estás apto, tú ya estás fuerte psicológicamente, emocionalmente, mentalmente, sentimentalmente, y estás acostumbrado a la meditación, tú dices, espérate un ratito. ¿Por qué? Ustedes saben, ya hemos hablado hasta la saciedad que nuestra palabra mágica es ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿He cometido un error? ¿Esto ha sido malo? ¿O lo que estoy haciendo está bien? ¿O es una prueba de las iniciaciones? Cuando tú pasas esa prueba de las iniciaciones, porque tiene que ver con los aspectos psicológicos, donde tú no cometes errores con los demás ni contigo mismo, pasas una prueba, ya. Cuando pasas esa prueba se le llama las iniciaciones. Y entonces esa iniciación, ya pasaste una prueba, nosotros tenemos 33 vértebras, ¿ya? Nosotros tenemos 33 vértebras, entonces te dan una vértebra. Te suben una vértebra. ¿Vas entendiendo? Esas son las iniciaciones, porque de eso habla el Apocalipsis. Habla de las iniciaciones, esas son las 7 iglesias. Y entonces la vida está llena de pruebas, así tú creas en Dios o no creas en Dios. Así tú creas que en la palabra, porque acá no se trata de que ustedes crean en lo que yo digo, acá se trata de que ustedes experimenten y que hagan las cosas. En un principio ya saben cómo van a hacer. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace esto, subes y subes y subes. ¿Y qué es lo que se te pide? El verbo. Que así como tienes que saber alimentarte y tienes que saber ayunar y que poco a poco, eso tampoco no es que vas a hacerlo pues de una manera grosera ni abrupta, poco a poco, despacio, vas cambiando, vas mejorando y entonces de ahí es donde uno ya comienza a ver de que para que las cosas salgan bien y funcionen bien bonito, el verbo también tiene que ver. Tú no puedes mentir, no puedes hablar lisuras, no puedes estar en plan de chismes y lo más lindo de todo, tienes que ser positivo, que de tu boca salgan cosas positivas. Aquí, en esa clave, vuelvo a repetir, ahí tienes la ley de la atracción. ¿No ves que ya te estás acostumbrando con esa energía? Estás acostumbrándote a decir cosas bonitas. Esas cosas bonitas que tú le deseas a los demás o que sientes o que te han hecho feliz, eso va a regresar a ti como boomerang y va a suceder algo bonito que te va a hacer cosas lindas en tu vida. Y ahí es donde tú tienes que tener ya pues tu tablita de 3, 4, 5, 6, 7 deseos, sabe Dios, y de todo el año, y ahí se te va a ir cumpliendo. Mira, no hemos hablado mucho y no hemos hablado nada.
Pero esa es la clave. Eso es lo del árbol del bien y del mal. Todo está ahí, a nuestra vista, pero nosotros no lo entendemos. Y no te quiero meter más cosas en la cabeza porque quiero que lo disfrutes, quiero que lo saborees, ¿ya? Quiero que lo saborees porque mañana vamos a tener que continuar porque acá yo tengo mis apuntes. No he hablado ni la cuarta parte. Así que ya sabes. Hasta mañana. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.